Bueno, bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Estamos agradecidos para tenerles aquí otra vez con nosotros. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, vamos a comenzar cantando himnos y alabanzas a nuestro Señor. Si pueden abrir su himnario al himno número 127, por favor. Himno número 127. Himno número 127, maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo está dando de siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Jesús celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Mi mente humana y angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el camino a Dios, y el tronos celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no tengo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, en la trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Muy bien, abrimos con una palabra de oración. Señor Jesús, Dios, Padre Celestial, damos gracias en este día que nosotros podemos ahora reunirnos en tu casa, Señor, no el edificio, Señor, pero la congregación, Señor. Pedimos, por favor, tu bendición sobre este servicio en todo aspecto, que todo sea complacentero a ti, Señor, y que nos ayudes, por favor, que nos llenes con tu Espíritu, Señor, que llenes este lugar con tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a despojarnos de la carne para que podamos estar llenos con tu Espíritu, Señor, dejando las cosas, los problemas, errores de este mundo y llenándonos con gozo, Señor,
para adorarte a ti, alabarte a ti y para amarte a ti. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos al siguiente himno, por favor. El himno número 129. El himno 129. John David, si podrías venir, por favor. El himno número 129. Evangelio de Juan, capítulo 11, aprendiendo de la resurrección de Lázaro, el gran milagro que hizo el Señor Jesucristo, para que todos que lo vieran, que lo escucharan, creyeran que Él es el Cristo, el que brinda
vida eterna, no vida temporal, sino que vida eterna. Vimos la confirmación en eso con la pregunta a Marta y la respuesta de Marta. El Señor Jesucristo preguntó, ¿crees que yo doy la vida eterna? Y ella dice, yo creo que tú eres el Cristo, dejándonos saber que el Cristo brinda vida eterna, no vida que se puede perder, no salvación que se pueda perder. Ese sí fue de una bendición, pero todos los domingos a las 10 de la mañana aquí, la escuela dominical. Normalmente tenemos algo de bocaditos allá atrás, entonces si viene con tiempo, entonces van a encontrar una comida, va a estar calientita. Si viene un poquito más tarde, a lo mejor no va a estar tan calientita, pero va a estar ahí, quizá, si los demás no lo devoran primero. Bendito Dios. Bueno, a las 11, en lo que encontramos ahora todos los domingos es el servicio de predicación. Ahorita vamos a continuar en nuestra serie del libro de Romanos. Algunas personas lo dicen, el Evangelio según el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo lo escribió, como lo sabemos, porque en el primer capítulo del libro de Romanos, capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo. Todas las epístolas básicamente comienzan con quién lo escribió y dice a quiénes está dirigida la epístola. Entonces, estamos en la serie del libro de Romanos, hoy vamos a estar en el capítulo 3. Todos los sábados es el tiempo a las 10 de la mañana, es el tiempo de ganar almas. ¿Qué es lo que es ganar almas? Nosotros evangelizamos a la gente, reunimos aquí a las 10 de la mañana en el auditorio principal y nosotros recibimos un mensaje alentador que nos llena y nos infunde con el Espíritu de Dios para que nosotros estemos llenos con denuedo para ir a las calles y callejones, a toda parte del área de Chesapeake, aquí en la vecindad, para predicar el Evangelio con toda criatura como el Señor Jesucristo nos mandó antes de partir de este mundo. En el Mateo 28, versículo 19, nos dice, ya se me escapó, nos dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, no sugerido, sino mandado. Todo lo que hay en la Biblia no son sugerencias, sino que son mandamientos. Todo lo que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso sí es una bendición, servirle al Señor, y Él nos bendice así en regreso, o sea, por nuestra obediencia en seguir a eso, lo que se llama la gran comisión, compartir el Evangelio, compartir la salvación sobre vida eterna por fe en el Señor Jesucristo con la gente. Queremos estar en oración para el pastor David Owens. Escuchamos hoy en la mañana que el pastor David Owens, teniendo apenas 68 años, falleció ayer, de repente, de la nada. Dice que él se había enfermado y fue al hospital y averiguamos que ayer mismo él falleció. Él fue un gran amigo de aquí, de esta iglesia. Vino apenas este año pasado para enseñar y predicar aquí en el auditorio principal. Y él es una de las personas claves que ayudó a nuestro pastor, al pastor Matthew Nettesheim, para poder criar a sus hijos en la amonestación, enseñanza de la palabra de Dios, porque el pastor David Owens enseñaba tanto en cómo criar a nuestros hijos directamente de la palabra de Dios. Sus enseñanzas venían de la palabra y nos mostraba cómo implementar lo que vemos en la palabra de Dios prácticamente hoy día en nuestras vidas. Entonces nosotros no tenemos lástima como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que Él está en el cielo, que Él está en la gloria. De hecho, lo que dice la Biblia, lo estuvimos leyendo ahora hoy en la mañana en 1 de Tesalonicenses, hablando de la resurrección, cuando vuelva Cristo. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que nosotros no lamentamos como los otros que no tienen esperanza. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, refiriendo a las almas de los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, que los almas no mueran, sino que simplemente duermen, van directamente al cielo esperando la segunda venida del Señor y la resurrección. Versículo 16, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, hablando de los cadáveres, los cuerpos muertos de los creyentes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Por lo tanto, nosotros no entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que el pastor David Owen, siendo un hombre salvo, creyente en el Señor Jesucristo, cuando Cristo vuelva otra vez, va a traer consigo el alma del pastor y va a volver a resucitar el cuerpo, los va a volver a combinar, y conforme a 1 Corintios 15, dice que va a tener un cuerpo incorruptible, que va a ser un cuerpo parecido a lo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su gran amor y su gran bondad. Fuera de eso, ahorita yo creo que eso es todo para los anuncios. Vamos a cantar un himno más antes de que nosotros lleguemos a la predicación. Vamos a cantar, si pueden abrir sus himnarios por favor, al himno número 131. Himno número 131, Su amor me levantó. Todos juntos, vamos a ponernos de pie. Su amor me levantó. Todos de pie, por favor. John Davis, si pudiera venir.
nosotros llegamos al momento que vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a seguir en nuestra serie de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que nosotros podamos tener entendimiento y contexto y bendición de la palabra de Dios. Todos estamos en Romanos capítulo 3. El Nuevo Testamento va Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y luego el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. Y que si algunos de ellos no han creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos difamados, y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, y Él que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe?
en ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este servicio y gracias por otro día de vida. Danos sabiduría de tu palabra hoy y danos gracias en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, estamos ahí en Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo para que nosotros podamos examinar este gran capítulo en este gran libro. En esta grande epístola, en este gran libro, lo que es la Santa Biblia, la palabra de Dios, amén. Entonces estamos ahí en Romanos capítulo 3, comenzamos en versículo 1, la Biblia dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? O sea, continuando lo que vimos la semana pasada en Romanos capítulo 2, vimos nosotros que no hay acepción de personas para con Dios. No importa si uno es gentil, no importa si uno es judío, sino que Dios ve a todo el mundo de una manera igual. Él no divide a la gente entre judío y gentil, sino que Él divide el mundo entre los que creen y los que son incrédulos. Los que creen en el Señor Jesucristo y los que no confían en el Señor Jesucristo. Pero dice aquí en versículo 1 que los judíos tienen ventaja o de que aprovecha la circuncisión. Dice en versículo 2 la respuesta. Mucho en todas maneras. Primero porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿qué ventaja tienen ellos? A ellos primero les llegó la palabra de Dios. Ellos tuvieron lo que es la iluminación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Ellos tuvieron oportunidad de leer la Biblia, estudiar la Biblia, oír la predicación de la Biblia antes de que todo lo demás del mundo lo escuchara. Entonces, ¿qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la ventaja que tenían los judíos. Dice versículo 2, mucho en todas maneras, porque primeramente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y de hecho, siendo confiada la palabra de Dios con ellos, fue la manera en que el Antiguo Testamento fue preservada durante tantos años. Cuando nosotros vemos la Biblia, viene con el Antiguo Testamento que comienza en Génesis y corre todo hasta el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Aquí está el Antiguo Testamento. Lo que viene después de eso es el Nuevo Testamento. Eso es todo lo que vino después del tiempo de Cristo. Dice que el Antiguo Testamento fue algo entregado a los judíos y ellos recibieron la palabra de Dios de esa manera y ellos estuvieron encargados de eso. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en el hebreo. En muchas de nuestras Biblias podemos ver ahí donde dice la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Reina Valera Gómez 2010, dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. Esa fue la primera Biblia traducida al español por completo en 1569 por Casiodoro de Reina allá en España. Dice revisado por Cipriano de Valera 1602, ese fue un contemporáneo o un amigo del Casiodoro de Reina que se llamaba Cipriano de Valera. Luego dice revisión de la antigua Reina Valera 1909, la edición que nosotros utilizamos revisado por el doctor Humberto Gómez Caballero 2010. Pero podemos ver, no sé si es lo mismo aquí, sí. Todas y cada una de las palabras han sido revisadas minuciosamente tomando como base el texto hebreo y arameo, texto masorético para el Antiguo Testamento. Eso fue lo que los judíos tenían encargado a ellos, el Antiguo Testamento, el texto masorético. Luego dice, y el texto griego, textus receptus, llamado en el castellano texto recibido, para el Nuevo Testamento, cotejado con todas las versiones Reina Valera y con la Biblia King James. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros sabemos que la Biblia originalmente no fue entregada con nosotros en el español, o como dirían ellos ahí, el castellano, sino que la Biblia fue entregada originalmente en hebreo y en arameo en el Antiguo Testamento a un pueblo que hablaba hebreo y arameo, que fueron los hebreos, o luego que se conocían como los judíos. Ese sí es otro mensaje, pero ellos lo tenían. Y era el trabajo de ellos a preservarlo. Dios había prometido que iba a preservar su palabra. Ellos tenían el deber de sus escribanos copiando a mano, copiando. Eso es lo que quiere decir manuscrito. Un manuscrito es algo escrito a mano. Ellos tenían que copiar. Y con tantas copias confirmaban de que era cierto porque todas las copias coincidían y no desviaban, no decían otra cosa diferente. Pero esa es la ventaja que tenían ellos, porque el Señor Jesucristo en Juan 5 dice que si creyeran a Moisés, creeríais a mí, ¿no? Porque Moisés escribió de mí, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Ellos tenían esa ventaja.
Versículo 3, Romanos 3:3. ¿Y qué si alguno de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. O sea que lo que estaba diciendo de que entre los judíos había gente, como vimos hoy en la mañana en Juan capítulo 11, había judíos que no creían la palabra de Dios. La Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa palabra verbo hace referencia a la palabra de Dios. Manifiesta en la carne el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos no creían la palabra, quiere decir que tampoco están creyendo el verbo. Tampoco están creyendo el Hijo de Dios. Dice que si alguno de ellos no han creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios. En ninguna manera. No importa si ellos tenían la palabra de Dios y que no lo creían. ¿Por qué? Porque Dios es veraz aunque ellos no lo creyeran. Aunque hay gente, la mayoría de la gente ahora hoy en este mundo no creen en la palabra de Dios, no creen en Dios, no creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero eso no significa nada porque Él es Él, aunque lo crean o no. Dice en el versículo 4, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora, para entender cuando dice cada vez cómo está escrito, el apóstol Pablo tenemos que saber que él antes era fariseo. Él era uno de los judíos que tenía encargado la palabra de Dios y él escudriñaba las Escrituras, él estudiaba las Escrituras y él sabía qué había en las Escrituras, pero todavía no había compuesto todo el rompecabezas para entender que Jesús es el Cristo, sino que Dios le tuvo que sorprender, le tuvo que abrir los ojos para que él entendiera y para que creyera. Pero aquí él está diciendo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito dónde? Bueno, está hablando de la palabra de Dios. Él entonces está diciendo que está escrito en la palabra de Dios para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora, vamos a guardar lugar aquí en Romanos 3 porque ese es el texto para el día de hoy. Pero para tener conocimiento de quién está hablando, a quién está dirigido, cuando dice cómo está escrito, tenemos que volver a donde está escrito en la Biblia. Guarda lugar en Romanos 3, vaya conmigo por favor a Salmo 51. Salmo 51. Si abre la Biblia, en medio, alta probabilidad tendrán de que van a encontrarse en el libro de Salmos. Estamos en Salmo 51. El libro de Salmos es un libro de poesía, pero también, como todo lo demás de la Biblia, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Salmo 51 de la Biblia dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que entró a Betsabé, vino él, Natán, el profeta. Esa sí es otra historia, pero sabemos que el rey David cometió adulterio y pidió perdón de Dios después de que Natán, el profeta, el hombre de Dios, le vino a decir que él había hecho mal, de que él había pecado. La Biblia dice en Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, antes de todo lo demás, ¿quién está hablando aquí? David, el rey David está hablando aquí. Él está pidiendo a Dios perdón. Él está suplicando a Dios perdón. Entonces, este salmo es David hablando directamente con Dios. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es de ahí donde agarra el apóstol Pablo lo que nosotros leemos en el Romanos 3. Miramos entre Salmo 51 y Romanos 3. Romanos 3, versículo 4 al final dice, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora, uno no viendo el contexto de dónde vino ese pasaje, va a pensar, bueno, para que yo sea justificado en mis palabras y para que yo venza cuando yo sea juzgado. Pero no, cuando nosotros regresamos a la fuente de donde vino esta cita, vemos que es David hablando con Dios, diciendo, para que seas tú, ¿quién tú? Para que seas tú, Dios, reconocido justo en tu palabra,
la palabra de Dios, Él es justo en su palabra y tenido por puro en tu juicio, reconociendo la pureza de Dios, la pureza del juicio de Dios, y para que Él sea justificado en sus palabras y para que Él, Dios, venza cuando alguien erróneamente quiere juzgar a Él y a su palabra. Es lo que dice ahí en versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre, todos nosotros, mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. O sea, reconociendo de inmediato que Dios es justo y nosotros no. Y el título del mensaje el día de hoy es: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. De hecho, si tienen una Biblia de aquí y si están leyendo de Romanos capítulo 3, si miran al versículo 10, está resaltado, está subrayado, está hecho así fuerte para que nosotros lo podamos ver. Y resalta uno donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. De hecho, nosotros vamos a ver también de dónde viene esa escritura. ¿Se acuerda que como está escrito señala de que esa escritura no es original aquí en el texto, sino que viene de antes en la Biblia, el Antiguo Testamento? Versículo 5. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea, el apóstol Pablo está poniéndose en los zapatos de un hombre que no es salvo, que no conoce a Dios, diciendo que Dios a lo mejor sería injusto cuando Él da castigo. ¿Por qué? Dice, y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Dice, él habla como hombre y luego responde en versículo 6 diciendo, en ninguna manera. O sea que Dios es justo, Dios es veraz y nosotros mentirosos. Dios es justo y nosotros injustos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Versículo 7. Pero si por mi mentira, o sea, pensando otra vez que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como nosotros difamados, y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué es lo que quiere decir? A veces es un poquito difícil para entender lo que Pablo dice, porque él, anteriormente siendo fariseo, él era abogado, él era uno que interpretaba la ley y él tiene una mente que es muy complicada para poder entender, pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, podemos comparar las cosas espirituales con espirituales, o sea, escritura con escritura, y nos puede mostrar lo que es el significado. Él ya dijo que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 7 dice, pero si por mi mentira, porque yo soy un hombre, por lo tanto yo soy mentiroso, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, lo que él está diciendo es que es posible para nosotros, los seres humanos, para hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 17:17, santifícalas por tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros como seres humanos, si hablamos las palabras que se encuentran aquí en la Biblia, estamos hablando palabra de Dios, estamos hablando la verdad. Y él hace la pregunta, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Cómo es que uno puede reconocer lo que es la verdad de la Biblia y lo que es una mentira de alguien tratando a proponer que dice que ellos están hablando de la Biblia? Dice que aquí, cuando uno glorifica a Dios de la palabra que viene de la Biblia, uno se da cuenta de que uno está hablando la verdad. Pero si yo me levanto aquí y yo digo que yo soy lo mejor de esto y lo mejor de eso, yo no estoy dando gloria a Dios, sino que estoy dando gloria a mí mismo. Y así es como uno puede saber que yo no estoy glorificando a Dios, por lo tanto yo no estoy hablando la verdad. El hombre tiene la capacidad de mentir o la capacidad también para hablar la verdad, lo que son las palabras que se encuentran en la Biblia. Dice el versículo 8, ¿y por qué no decir como nosotros difamados, y algunos afirmen que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Él está dejándonos saber que hay gente que critica la Biblia, la palabra de Dios y la verdad sobre la salvación. Pues, ¿qué es la salvación? La Biblia dice,
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que la salvación es únicamente por fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver luego aquí en el capítulo que no viene por las obras de la ley. Dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, delante de Dios. Hay gente que critica la salvación y que dice, como somos difamados, o sea, los creyentes cristianos somos difamados por estas personas que quieren criticar la salvación por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que de una vez que somos salvos, siempre somos salvos, porque es únicamente por fe en el Señor. Dice, algunos afirman que nosotros decimos, ellos quieren decir que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales, los que dicen así, los que critican así, la condenación de los cuales es justa. O sea, que critican y dicen que nosotros decimos, bueno, por decir que de una vez salvo, siempre salvo, ustedes están dando licencia para el mundo a cometer pecado. Pero no es cierto, porque antes de que predicamos el Evangelio, ellos están pecando bien, sin licencia o con licencia. No, todos somos pecadores, punto. Y eso lo vamos a ver también aquí en este pasaje de Romanos capítulo 3. Pero hay gente que critica la salvación por fe, sin obras, porque dicen, bueno, ¿tú crees que puedes cometer toda clase de pecado y todavía ir a la gloria? Eso es lo que la Biblia explica, eso es lo que la Biblia enseña, de que hay un castigo que viene sobre el Hijo de Dios, el creyente en el Señor Jesucristo, pero no es el infierno, porque el infierno es la muerte espiritual, y la muerte uno no lo va a dar a su hijo. Cuando un niño es desobediente y no cumple con la palabra que le manda a hacer uno no le va a matar como un castigo, porque eso no es lo que hace un padre amoroso. Dios, que está en el cielo, santificado sea su nombre, Él es un padre amoroso. Y Él no va a matar con una muerte espiritual a sus hijos. La misma Biblia confirma que Él dice que al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. No envía al infierno a todo el que recibe por hijo. Pero hay gente que critica la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? O sea, ¿somos mejores que los que critican la palabra de Dios? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Porque todos somos pecadores. Dice, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, otra vez, guarda lugar ahí en Romanos 3, vamos a volver ahí. Pero vaya conmigo, por favor, otra vez al libro de Salmos, capítulo 14. Salmos, capítulo 14. Otra cosa del libro de Salmos es que el libro de Salmos es el himnario de la nación de Israel. Es el himnario, es el libro de cánticos de los judíos. Salmo 14. El Señor Dios nos ha programado a nosotros, los seres humanos, para responder y a resonar con la música. Nosotros podemos programarnos para bien o para mal con la música. Él nos manda que deberíamos de cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Por lo tanto, el libro de los salmos fueron anteriormente cantados y nosotros deberíamos de cantar los salmos y los himnos ahora, hoy en día, porque el Señor nos ha mandado a hacerlo. ¿Se han dado cuenta de que cuando uno escucha una canción, o que puede ser que de hace años han escuchado una canción, de que ahora hoy en día, si vuelven a escuchar nomás un pedacito de esa canción, empieza de repente ya a cantar esa misma canción, que sea una canción buena o canción mala, pero queda pegada en la mente como por siempre? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así para ser programados con música y con la letra que va junto a la música. Es por eso que Él mandó a nosotros a cantar los salmos para que nosotros podríamos recibir la palabra de Dios en la música, con la música, y para que nosotros podríamos atesorarlo dentro de nuestro corazón, para que lo podríamos recordar después y para siempre. Y nosotros imaginamos entonces que el apóstol Pablo, que no solamente era un congregante en la sinagoga, sino que también era maestro en la sinagoga, era fariseo, él conocía entonces los salmos. Por lo tanto, él tiene la palabra de Dios atesorado dentro de sí y él habla la palabra de Dios. Aquí está, en el Salmo 14,
Salmo 14, comenzando en versículo 1. Dice la Biblia que es al músico principal, Salmo de David. Por eso vienen así los subtítulos ahí, diciendo de que esto fue escrito al músico principal, al que dirige la música, Salmo de David. ¿Quién lo escribió? El rey David. Versículo 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová, o sea, el Señor, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O sea, ahí es donde nosotros vemos de dónde agarró la escritura el apóstol Pablo, como está escrito. Luego seguimos en el versículo 4. ¿No tendrán conocimiento todos los obradores de iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ahí temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre habéis escarnecido, pero Jehová es su refugio. Oh, que de Sión viniese la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos, de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora, volvemos al Romanos 3. Nos da entonces una idea de quién está hablando el apóstol Pablo. Él no está hablando de creyentes, porque los creyentes ya han tenido perdonados sus pecados. Como dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aun uno, nosotros sabemos que eso es cierto, porque todos nosotros somos pecadores. Luego, cuando en versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No está refiriendo a nosotros los salvos. ¿Por qué? Porque vimos en Salmo 14 que está hablando de los obradores de iniquidad. Tenemos que ver cómo es el contexto. Si leyéramos nada más el Romanos 3, no vamos a tener todo el contexto que viene de la escritura de donde vino esta cita. No hay justo ni aun uno. Nosotros sabemos que todos somos pecadores, pero no todos somos obradores de iniquidad. Si hagamos un estudio de obradores de iniquidad en la Biblia, vamos a ver que hay distinción entre obradores de iniquidad y el pecador tal cual como es. Porque dice aquí, no hay quien entienda. Bueno, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo nos dice que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Y que dice que nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe, porque tenemos la misma unción del Espíritu Santo que nos va guiando a la verdad, que nos va enseñando lo que quiere decir la palabra de Dios. Por lo tanto, Él nos abre los ojos y nos brinda entendimiento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Entre cuántos? Los que no son justos, los que son los obradores de iniquidad. Versículo 13, hablando de los mismos obradores de iniquidad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Eso viene de Proverbios 1, hablando de los que están prestos para derramar sangre inocente. Versículo 16, destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta. Aunque esto sí, descubrimos que está hablando de los obradores de iniquidad. ¿Qué fue lo que dijo Pablo al principio? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. La única diferencia es esto. En el mundo hay pecadores, todos somos pecadores, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Todos somos pecadores. Pero hay distinción entre quién va al cielo y quién va al infierno. Hay pecadores salvos y hay pecadores perdidos. ¿Quiénes son los pecadores salvados? Son los que han creído en el Señor Jesucristo, en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Son los que han recibido el Espíritu Santo por fe en Jesús. Y los pecadores perdidos, son los que no han creído en el Señor, los que no han confiado en el Señor Jesucristo. Son los que rechazan la palabra de Dios, o los que creen que ellos son justos por sus obras, haciendo buenas cosas y portándose bien. ¿Pero qué? No hay justo ni aun uno. ¿Somos mejores que ellos porque hemos creído? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores.
Por tanto, versículo 20, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Lo único por qué sirve la Biblia, lo único por qué sirve la ley de Dios y los mandamientos es para mostrarnos que los hemos desobedecido, para mostrarnos que todos somos pecadores. Versículo 21, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas, hablando del Antiguo y el Antiguo Testamento, incluyendo lo que son los libros de Moisés, la ley, y los libros de los profetas, todo que viene después de la ley hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento testifica que aparte de la ley, la justicia de Dios. Otra vez, como Cristo dijo en Juan capítulo 5, que Moisés escribió sobre él. ¿Escribió sobre quién? Escribió sobre el Señor Jesucristo. Es por eso que en Juan capítulo 4, cuando el Señor vino con la mujer samaritana en el pozo, ella ya estaba esperando, tenía expectativa de que iba a llegar el Mesías, el Cristo. De hecho, guarda el lugar allá en Romanos capítulo 3 y vamos a ver a Juan capítulo 4. Guardando el lugar en Romanos 3, y son 2 libros a la izquierda en su Biblia, Juan capítulo 4. Así es como nosotros sabemos que Moisés y los profetas escribieron sobre el Cristo, porque la palabra Cristo simplemente quiere decir Mesías, simplemente quiere decir ungido. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 1, y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea que, ponemos pausa, ¿no? Los samaritanos no creían nada después de los libros de Moisés. Ellos solo creían, y hasta la fecha yo
descubrí que hay unos samaritanos todavía, israelitas samaritanos, que solamente creen en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos no creen 1 de Samuel, 2 de Samuel, Jueces, Josué. Ellos no creen nada de lo que viene, no creen en el libro de Isaías, Salmos, nada, sino que solamente creen en los primeros 5 libros. Pero dentro de esos primeros 5 libros, los cuales mismos se está leyendo, esta mujer samaritana, ella sabía ya que venía Mesías. Ella sabía ya que Él es llamado el Cristo, porque Mesías es hebreo, Cristo es griego, pero todo simplemente quiere decir ungido. Está refiriendo al ungido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios sin medida. Ella sabía que iba a venir el Salvador, que es lo que dice Cristo: yo soy el que habla contigo. Volvemos a Romanos capítulo 3. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice aquí en versículo 21, ahora, aparte de la ley, o sea, no por los mandamientos, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. O sea, el Antiguo Testamento testificaba del Mesías, testificaba del Cristo, testificaba del ungido, de que la salvación es por la fe en Él. Que la salvación no es por las obras de la ley. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él. Porque si nosotros queremos ser justificados por nuestras obras, no va a ser delante de Dios. Porque nuestras obras, conforme a la Biblia, dice que son como trapo de inmundicia para el Señor. Nosotros queremos esforzarnos para hacer lo mejor que nosotros podemos, pero si estamos confiados en eso, cuando llegamos ahí, queremos presentar al Señor unos trapos de inmundicia, decir, mira qué tan bonito yo he hecho para ti. Y Él va a decir, que yo no quiero ni siquiera mirar, ni oler, ni tocar esa cosa. ¿Qué es eso? Sácalo de aquí. Es por eso que dice que nosotros no somos justificados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque no hay justo, ni aun uno. Sino que Dios es justo y Él es el justificador de los que creen en Él. Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en Romanos 3. Dice, por cuanto todos pecaron, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que no se encuentra en mí, no se encuentra en ustedes, no se encuentra en ninguna otra persona, ningún otro predicador, ningún otro pastor, sino que se encuentra en el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios ha puesto en propiciación. Propiciación simplemente quiere decir paga, que Dios, el Señor Jesucristo, es la paga por nuestros pecados. Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios. Eso es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a la salvación. Miramos nosotros en Mateo 26. Guarda lugar en Romanos 3, que vamos a volver ahí otra vez. Pero en Mateo 26 el Señor Jesucristo habla y dice de que es su sangre que es derramada por remisión o para remisión de pecados. Yo no tengo estas en mis notas, así que voy a tener que escudriñar tantito para ver dónde está. Si alguien lo encuentra primero, entonces me ayuda, por favor. Mateo 26. Para memoria de mí, id a la ciudad, cierto hombre, decirle la Pascua, ha de entregar, el que mete la mano conmigo, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Aquí está el Mateo 26, versículo 26, está en la última cena. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, dice, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué fue el propósito que el Señor Jesucristo derramó su sangre? Dice, por muchos para remisión de pecados. Cuando nosotros volvemos a Romanos capítulo 3, dice lo mismo, o sea, el testimonio concuerda, dice, a quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios, por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. La Biblia dice que Dios es muy paciente para con nosotros, derramando su sangre por nosotros, para que nosotros podríamos tener la justicia de Dios en nosotros, no por nuestras obras, sino por fe en su sangre derramada que Él derramó por nosotros. Seguimos en el versículo 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y Él que justifica al que cree en Jesús. Nosotros no somos justos, ¿por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Cuando hacen la pregunta al Señor Jesucristo, buen maestro, vayamos ahí para que no lo vaya yo a regar, ¿no? Guarda lugar en Romanos 3. Otra vez, vamos atrás al Marcos, capítulo 10. El Nuevo Testamento va a Mateo, Marcos. Marcos es el segundo libro en el Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice, y saliendo él para continuar. ¿Saliendo quién? El Señor Jesucristo salió. Saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él ya tiene la mentalidad equivocada. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué buena obra debo de hacer para heredar la vida eterna? Básicamente lo que él está diciendo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, yo sé que yo no soy Dios, yo sé que ustedes no son Dios, lo que quiere decir entonces que yo no soy bueno, ni ustedes tampoco son buenos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Cristo dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice, y él respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, él está diciendo de que nunca ha pecado en toda su vida. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Y muchos dirían, mire, que ahí mismo el Señor Jesucristo está diciendo de que uno tiene que vender todo lo que tiene, tomar su cruz y ser discípulo de Cristo para ser salvo, para tener vida eterna. Pero ellos están perdiendo totalmente lo que es el mensaje aquí. Él les está diciendo, Él está enseñando, sin decirle, obviamente, le está diciendo implícitamente, no explícitamente, sino que está diciendo implícitamente cuál es su falta, cuál es su pecado. Porque él está diciendo, bueno, yo he guardado todos los mandamientos, no tengo pecado, órale. No. ¿Por qué? Porque él, teniendo muchas posesiones, él tenía mucho dinero, él era muy rico y él no estaba dispuesto para soltar esas cosas. No era soltar las cosas que le iba a salvar, pero él tenía el pecado de lo que es la avaricia. ¿No? No sé cómo se dice covetousness en español. La avaricia, ¿no? Que él deseaba las cosas, las riquezas, y él amaba más a las cosas que hay en este mundo que amar a Dios. Es por eso que Cristo dice en Mateo 6 que uno no puede servir a dos señores, que no puede amar a Dios y a las riquezas. Uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Y no es tanto por sus obras, sino que este muchacho no quería reconocer que tenía pecado. Para poder ser salvo, uno tiene que reconocer primero que tiene de qué necesidad de ser salvo, o sea, que tiene que tener de qué ser salvo. ¿De qué uno tiene que ser salvo? Uno tiene que ser salvo de sus pecados, tiene que ser salvo de las consecuencias de sus pecados, lo cual es ¿qué? El infierno. Si nosotros no somos salvos de nuestros pecados, iremos al infierno, y por eso necesitamos un Salvador. Pero antes de que nosotros podamos reconocer que necesitamos un Salvador, tenemos que reconocer que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno.
dice que lo hizo para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y Él que justifica al que cree en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, jactancia es eso de gloriarse, de decir, mire qué tan bueno que soy. Mire que tanto leo mi libro, mi Biblia. Mire que tan bonito me he visto. Mire que tantas veces yo voy a la iglesia. Mire que tan buena persona que soy. Esa es jactancia. Aquí Pablo está diciendo, ¿dónde queda la jactancia? Está excluida. O sea, agarramos la jactancia y lo aventamos por la ventana. ¿Por qué? Porque yo no soy justo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Él es justo. Y Él es el que justifica al que cree en Jesús. Por lo tanto, yo no tengo de qué gloriarme, yo no tengo de qué jactarme. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Para que Cristo tenga toda la gloria, para que Dios tenga toda la gloria. ¿Y quién va a poder jactar de nuestra salvación? Dios. Porque Él es el que murió en la cruz, Él es el que fue sepultado, Él es el que resucitó de los muertos para pagar los pecados de nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, creer en su sangre derramada, creer en su nombre, creer en su resurrección, creer en su sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por qué mandamiento? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? Porque somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado justo en los ojos de Dios por fe sin las obras de la ley. No hay que guardar los mandamientos, no hay que guardar las obras de la ley. Es bueno para hacerlo, pero eso no le va a salvar. ¿Por qué? Porque si somos salvos por obras, tenemos de qué gloriarnos, tenemos de qué jactarnos. Pero ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque somos salvos por fe, no por obras. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Dios es el justo. Y nosotros somos justificados delante de Él por fe en el Señor Jesucristo. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios, lo que vimos la semana pasada. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Él justifica a ellos por la fe. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no crecieron en lo que diríamos ahora hoy en día el judaísmo, ¿no? Los dos son salvos por fe. Uno no es salvo por la ley y el otro por fe, no, sino que todos son salvos por fe en el Señor Jesucristo. Porque uno es Dios, el cual justificará por fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? O sea, está diciendo de que ignoramos entonces lo que dice lo demás de la ley y la palabra de Dios simplemente porque somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la respuesta ahí? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? De que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no contradice el Nuevo Testamento. Los evangelios dicen que nosotros somos salvos por fe. La ley de Moisés que dice que somos salvos por fe. No hay contradicción. El apóstol Pablo entonces pregunta, ¿entonces invalidamos la ley? O sea, que arrancamos el Antiguo Testamento y lo tiramos. No, dice, nosotros confirmamos la ley. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos salvos por fe. El Antiguo Testamento dice que nosotros somos salvos por fe. Mire, vayamos nosotros rapidito al Antiguo Testamento. El primer libro del Antiguo Testamento, el libro de Génesis. El libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 4. Es importante que veamos esto y no simplemente que lo escuchemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos ahí en Génesis capítulo 4. Ustedes estando ahí en Génesis 4, les voy a citar lo que es Romanos 10, capítulo 10. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren sus Biblias en Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis 4, 26. Acordándonos esto en el Nuevo Testamento, Romanos 10 dice,
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos ahí en Génesis 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová. Dice aquí que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese es el Antiguo Testamento, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, estos hombres que invocaron el nombre de Jehová, que invocaron el nombre del Señor, fueron salvos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Señor, confiaron en el Señor, fueron salvos por su fe. El Nuevo Testamento dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Me deja saber que esto es aquí en Génesis 4, el primer libro del Antiguo Testamento, el primer libro de la ley. Dice que somos salvos por fe, por invocar el nombre del Señor. Vayan adelante un tantito a Génesis capítulo 6. Esta va a ser la última escritura que vamos a ver y vamos a terminar. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Habla del gran diluvio. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Espérame. ¿Dios arrepintió? ¿Qué es eso? Porque ahora hoy en día hay gente que enseña que arrepentir simplemente quiere decir dejar de pecar. Pero si eso es cierto, entonces aquí quiere decir que Dios dejó de su pecado, pero no, porque sabemos que Dios es justo y el justificador de los que creen en Él. Quiere decir entonces, arrepentirse no quiere decir dejar de pecar, sino que quiere decir otra cosa. Quiere decir que uno tiene un cambio de mente, uno tiene cambio de opinión, uno tiene cambio de su forma de pensar. Dice aquí que se arrepintió Jehová cambió su forma de pensar de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque al principio de la creación dijo que Él miró a todas las cosas, que era bueno en gran manera. Ahora Él ve que hay un cambio en el hombre. Dice, le pesó en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, versículo 7, Génesis 6, 7. Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Cómo fue salvo Noé? Por hallar gracia en los ojos de Jehová. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fue salvo Noé? ¿Halló gracia en los ojos del Señor? ¿Cómo es que nosotros recibimos gracia delante de los ojos del Señor? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Que somos salvos por la ley? No, somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Si nosotros buscamos a justificar a nosotros mismos, no llegaremos al cielo, sino que llegaremos al infierno. Pero de una vez que nosotros hemos depositado 100% de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su sangre derramada, en su muerte, su sepultura y su resurrección, y invocamos el nombre del Señor, hallamos gracia en los ojos del Señor y nos quedan perdonados, nos quedan remitidos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y nosotros somos mentirosos. Pero somos salvos por fe, sin las obras de la ley, porque Él es justo y el justificador de los que creen en Él. ¿Por qué? Porque entre nosotros no hay justo ni aun uno. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias por este gran mensaje que recibimos de tu palabra en el Romanos capítulo 3, Señor. Sabemos que cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, que comenzamos siempre aquí en Romanos 3, porque lo primerito que todos tenemos que reconocer es que somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Señor, pedimos por favor que nos ayudes
a recordar este mensaje, que nos ayudes a memorizar este capítulo para que sepamos y para que reconozcamos y para que recordemos que nosotros no somos justos, pero somos justificados por ti, Señor, el justo, el justificador que cree en ti, Señor. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón, ayúdanos a recordar siempre, ayúdanos más bien para testificar esto a todos los demás, para que ellos reconozcan que tú eres justo y ellos no. Tú eres bueno y ellos no. Y tú eres el justificador de los que creen en ti, Señor. Y si hay alguien aquí ahora que no es salvo, Señor, que no sabe 100% seguro que va a ir a la gloria, Señor, pedimos por favor que vengan a hablar conmigo, que vengan a hablar con un hermano o hermana que conoce el camino bíblico al cielo, para que lo puedan entender, para que lo podamos explicar, para que puedan recibir la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, te amamos, no como deberíamos, pero te amamos, Señor, y te necesitamos. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de terminar, vamos a cantar un himno más. Si pueden abrir su himnario, por favor, al himno número 136. Himno número 136. John David, si podrías venir, por favor. Al himno número 136, John David. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita. 136. Pedimos por favor tu protección en cuanto nosotros salimos de aquí y pedimos por favor que nos traigas otra vez aquí a este lugar en el tiempo indicado. Protéjanos mientras, llénanos con tu espíritu mientras, ayúdanos mientras a cantar salmos e himnos y cánticos espirituales. Ayúdanos, Señor, a tener denuedo para poder testificar de tu bondad y tu justicia a un mundo que se está perdido, que está yendo al infierno, Señor. Danos de nuevo, ayúdanos a leer tu palabra y a caminar contigo, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.